Bueno, ahora sí, les damos la bienvenida una vez más al ciclo de charlas virtuales de la comunidad de radiólogos. Hoy me toca presentar a nuestra presentadora oficial, Sabrina Sorbellini, que nos va a hablar sobre resonancia magnética hepática, estudios especiales y diagnóstico. ¿Cómo estás, Sabri? Hola Pau, buenas noches, ¿todo bien? Bueno, bienvenidos a todos a una nueva charla. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Bueno, como bien decía Paula, la charla de hoy va a ser RMI hepática, estudios especiales y diagnósticos. Mi nombre es Sabrina Sorbellini y hace aproximadamente 10 años que trabajo en el sector de resonancia, así que hoy les voy a contar un poco los estudios que realizo en el área, ¿sí? Bueno, este es el equipo donde trabajo en un Philips 1.5 Ingenio y los estudios que les voy a explicar hoy son estos: hernia hepática, colangioresonancia, medición de hierro o T2 estrella y contraste hepato específico. La idea de esta charla es, para los que manejan resonancia, ver si trabajan igual, si lo realizan de igual manera, y los que no, porque la comunidad hay otras especialidades, es ver cómo realizan esos estudios y que sepan, por ejemplo, cuando piden una colangioresonancia o un contraste hepato específico, a qué se está refiriendo, ¿sí? El primer estudio que vamos a hablar es un RMI de hígado. Ustedes saben que resonancia dura más o menos aproximadamente más de media hora el estudio, que es muy importante que se comuniquen con el paciente, que le expliquen cómo va a ser el estudio, porque de la respiración del paciente va a depender la imagen. Entonces, importante es explicarle al paciente cómo va a ser el estudio. Yo acá les traje para que vean cómo es la programación de una RM hepática. Lo que cambia con una RM de abdomen es que vamos a buscar que los cortes sean más finos, por si, por ejemplo, hay una lesión que sea más chiquita en el hígado, entonces lo que hacemos es bajar un poquito el espesor. Va a ser lo mismo que una RM de abdomen, nada más que de acuerdo a la patología, vamos a intentar que sea más corto el espesor, ¿sí? Para poder verle esa lesión. Acá, como ven, todos los cortes. Y lo que tiene la resonancia es que ustedes van a ver la lesión en diferentes secuencias. Resonancia, la verdad que da un diagnóstico muy preciso, porque ustedes pueden ver cómo el parénquima hepático se ve de diferentes maneras, ¿sí? De acuerdo a cada secuencia. Son estudios muy completos. En este caso estamos viendo una metástasis en hígado, plano coronal y diferentes planos axiales. También acá vemos una imagen que son más delimitadas, pero también tiene una precisión diagnóstica muy alta y se ve muy bien todo lo que es patología en hígado. Acá vemos en plano coronal también, coronal T2, y acá vemos cómo toma contraste las diferentes patologías. Eso, RM hepática. Entonces, tenemos protocolo de abdomen lo mismo, tratamos de hacer un poco más finito para evaluar bien la lesión. Ahora, segundo estudio de la noche, colangioresonancia. Bueno, la colangioresonancia se pide normalmente para ver cálculos biliares, ¿sí? Lo que vamos a ver en este estudio es la vesícula biliar, ¿sí? Acá la vemos, el conducto de Wilson. Y acá les traje para mostrarles cómo se programa. Ustedes, aparte de la RMI de abdomen, que es el protocolo establecido, van a agregar dos secuencias, que es un 3D, que va a ser un volumen, y otra secuencia que se llama radial, que es un single shot. ¿Qué es lo importante que tienen que tener en cuenta en el volumen? Que corte todo, bueno, la vesícula biliar, obvio, y todo el conducto pancreático, ¿sí? Muchas veces van a ver que el nombre solicitado del pedido es colangiopancreatorresonancia y también puede ser que le pidan por quistes en páncreas. Entonces, recuerden siempre cortar bien todo este conducto, ¿sí? La vesícula, obvio que la van a cortar porque la van a ver cuando vayan pasando una secuencia. Y bueno, este es un volumen, por ende lo van a poder reconstruir. Esta es la segundo tipo de adquisición y es una secuencia radial en single shot. Esta secuencia, cada liñita que ven acá, es lo que va a tener su imagen. La diferencia del single shot es que ustedes no van a poder reconstruirlo, va a ser la imagen directamente. Lo bueno es que tiene
se adquiere más rápido, entonces le decimos al paciente que no respire y es muy raro que salga movida. El 3D por ahí va más con la respiración y puede llegar a ser que nos cueste un poquito más que salga bien. Por ahí sale un poquito respirado, pero el single shot siempre va a salir bien. Bueno, acá les traje unas patologías para que vean, esto es una litiasis biliar, ¿sí? Esta es la vesícula biliar, y acá ven los litos, ¿sí? Se ve bastante bien. Y acá, para que vean cómo se ve la secuencia. Estas secuencias ponderan en T2, ¿sí? Por lo que ustedes van a ver el líquido como brilla, y lo que ven en negro es el calcio del lito. Este es otro caso, una coledocolitiasis. Cuando se da estos casos, el paciente está operado, no tiene vesícula y le encuentran que tiene una dilatación y no encuentran bien el motivo. Entonces se solicita una resonancia, una colangioresonancia para encontrar dónde está el lito que está provocando esta obstrucción. Y miren cómo tiene la definición de cómo se ve perfecto el lito, ¿sí? La resonancia, la colangioresonancia tiene una definición que es muy buena, se ve muy bien todo lo que es litos y ese tipo de patologías. ¿Qué vamos a necesitar? Que el paciente tenga ayunos, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que ver la vesícula, tiene que tener líquido, así que lo más importante es que el paciente esté en ayunas, ¿sí? Nosotros en donde trabajamos le damos mate cocido. ¿Por qué le damos mate cocido? Lo utilizamos como un contraste negativo. ¿Qué significa esto? Les traje una imagen de internet para mostrarles a qué se refiere. Ustedes ven acá toda el asa intestinal del paciente. Y bueno, está perfecto, se tiene que ver. Pero todo esto no me sirve, es intestino. Entonces, les voy a mostrar una imagen de mi trabajo para que vean la diferencia. Ven que esta imagen no tiene ningún tipo de asa intestinal, no se ve el intestino. ¿Por qué es esto? Le damos el mate cocido media hora antes para que actúe como contraste negativo y todo ese artefacto se vaya. Cuando ustedes estén en el 3D lo van a poder reformatear, van a poder sacarlo, pero en el single shot no. Entonces está buenísimo que directamente eso ya no esté para que no esté en la imagen y sea mucho más limpio y salga solo lo que queremos ver, ¿sí? Que es la vesícula biliar, el conducto biliar. Así que esto es muy importante. Bueno, en internet normalmente verán que en otros lugares le dan jugo de ananá, jugo de piña, lo pueden llegar a leer. Nosotros le damos mate cocido, sí, para nosotros el ananá no es algo barato, así que no es accesible. Nosotros usamos mate cocido para dar un contraste negativo en la colangioresonancia. Bueno, tercer estudio. Vamos a hablar de medición de hierro, seguramente han escuchado T2 estrella. Aclarar qué es esto, para qué se utiliza, cuándo lo piden, ¿sí? El T2 estrella lo que mide es la susceptibilidad de los tejidos. ¿Cuándo se pide? Cuando hay una sobrecarga de hierro, ¿sí? Eso produce hemacromatosis y lo que hace es causar un daño en el tejido del hígado. Entonces, este tipo de estudio es muy importante porque es una forma no invasiva para el paciente. Este estudio evita una biopsia hepática, ¿sí? Es un estudio, la verdad, que muy práctico, se hace, es muy simple, es una apnea, así aparte del abdomen normal, realizamos el T2 estrella, yo lo utilizo, bueno, mi secuencia se llama Dixon Quant, es muy rápido de adquirir y el paciente se evita de una biopsia, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto y para qué sirve, ¿no? Entonces, ¿qué hace este 2 estrella? Lo que hace es evaluar en forma cuantitativa. ¿A qué hace referencia esto? A un ROI, ¿sí? Acá pueden ver que el ROI da un valor, ¿ven? Y acá tienen la misma imagen pero con color. ¿Para qué se utiliza este color que ponemos acá? Es para que se diferencien los vasos del parénquima. Ustedes tienen que ver si hay una sobrecarga de hierro en el hígado, en el parénquima hepático. Entonces, es muy importante cuando hagan el ROI que no toquen ningún vaso, ¿sí? Si no, eso les va a dar un falso valor. Entonces, muy importante evitar los vasos al momento de hacer el ROI, ¿sí? ¿Cuál es el postproceso de este T2 estrella? Es el siguiente. Este ROI
ROI se refiere a región de interés, me da un valor que es 9,42, en este caso que le estoy mostrando a un paciente, ¿no? Bueno, este valor, vamos a ir a la calculadora de hierro, yo tengo esta aplicación en el celular que me dice la concentración. Entonces, ¿qué dice la aplicación? Me pregunta si estoy trabajando con un hígado o con un corazón y qué teslaje estoy manejando. Entonces, bueno, le digo que es del hígado, le digo que es 1,5 y le pongo el valor que me dio ese ROI que hice anteriormente. Me había dado 9,42 y el resultado es 3,3 milímetros por gramo. Ahora, ¿qué significa esto? Se cuantifica el valor de hierro dando un valor de 3,3 y el valor normal es menor a 2, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que el paciente tiene una sobrecarga de hierro, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para poder dar una sobrecarga. Ya con ese valor ya sabemos que sí, constatamos que el valor que estaba dado es positivo y que tiene una sobrecarga férrica. Ahora les voy a mostrar otro caso. Esta paciente, ya directamente cuando ustedes ven el hígado, el parénquima, se dan cuenta en lo ennegrecido que está. Esta paciente tenía un valor de 2,78 y en la calculadora da 11,3. ¿Sí? Recuerden que el valor es menor a 2, es altísimo. Por eso en esta paciente ya se empieza a ver el parénquima diferente, ¿sí? Cuando es muy grave la sobrecarga férrica, van a notar que ya el parénquima es diferente, ¿sí? Ya el color, la textura es diferente. Bueno, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque con esto el paciente ya lo comprueba y inicia tratamiento, ¿sí? Bueno, el último estudio es RMI con contraste hepato específico. No sé si alguna vez lo habrán escuchado nombrar. ¿Y qué es lo que hace este contraste? Acá vemos una lesión en hígado. El contraste hepato específico va a decir si la lesión de hígado es benigna o maligna, ¿sí? Ahora les voy a comentar cómo. Primero, el hepato específico va a estar pedido por un médico. No es que ustedes, de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente, van a elegir un contraste u otro. Entonces, la orden médica va a decir RMI de hígado con contraste hepato específico. En mi trabajo usamos el Primovis y lo que tienen que saber es que este contraste tiene una fase hepatobiliar. ¿Qué significa eso? Es una fase tardía de a 20 a 30 minutos desde que ustedes se inyectan. Y tienen que saber que la excreción del contraste no es como hacemos normalmente en riñón, sino que se hace del hepatocito a la bilis, ¿sí? Por eso es el hepato específico y tienen que esperar 30 minutos, porque la forma de excreción es diferente, ¿sí? Bueno, les voy a contar un poco para los que no hacen rezo, qué es un scan dinámico. Como dijimos, una RMI de abdomen tiene diferentes secuencias que van a estar en el protocolo, ¿sí? Yo les puedo nombrar, pero sería marearlos un poco, pero bueno, van a tener T2, STIR, diferentes secuencias que va a estar establecido en el lugar donde trabajen. Un scan dinámico significa la forma que inyectamos el contraste, ¿sí? Siempre en abdomen usamos scan dinámico porque vemos cómo toman las lesiones. Entonces, ¿cómo se hace un scan dinámico? Cuando decimos precontraste es sin contraste, postcontraste inyectamos fase arterial, venosa y tardía. ¿Cómo hacemos eso? Contamos, ¿sí? Arterial va a depender también de la vía que tenga el paciente, pero bueno, casi siempre contamos a 12 a 14 segundos. La venosa es la que sigue y el tardío es la fase tardía. En una RMI de hígado normal, la fase tardía, nosotros cuando estamos por terminar el estudio, son todas apneas las partes con contrastes, se hará los 2-3 minutos, ¿sí? Es muy rápido. Entonces, esta fase hepatobiliar hay que esperar mucho tiempo, sí son 30 minutos. Entonces, es un estudio muy diferente y es muy importante que recuerden esto porque si ustedes llegan a inyectar un hepato específico y no le dan el tiempo que corresponde, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando hagan un estudio,
que por ahí no lo hacen siempre o no sepan cómo, a qué va apuntado, pregunten, porque ustedes pueden decir, bueno, utilicé un hepato específico, hice un scan dinámico perfecto en fase arterial, venosa, tardía, y después el tema era que no, que se tenía que hacer los 30 minutos. Entonces, recuerden, hepato específico, fase hepatobiliar, es del hepatocito a la bilis, la excreción. Tarda ese tiempo. Acá les traje un caso de gastropedia que está muy bueno porque muestra cómo es la captación, ¿sí? De acuerdo a las patologías. Para los que no hacen rezo, o recuerden que hiperintenso es cuando capta, ¿sí? Hipointenso es cuando no capta y isotenso como un gris, ¿sí? Como que captó un poquito más lavado, pero termina a ser que capta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que marca acá? Que en el adenoma, en el carcinoma hepatocelular, en las metástasis, en la fase hepatobiliar, que es la más importante porque es la que le vamos a prestar atención, la única que va a captar en hiper va a ser la hiperplasia nodular focal, ¿sí? Las demás no va a captar, va a ser hipo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la única patología benigna va a ser la hiperplasia nodular focal, que va a tener contraste, ¿sí? Las demás van a estar hipointensas. Y puse este artículo de Gastropedia porque me gustó mucho las imágenes que tenían, que son muy claras. Por ejemplo, acá muestra un caso de metástasis, ¿sí? Y miren cómo en la parte hepatoespecífica, que es la de los 30 minutos, se ve totalmente hipointensa la lesión, ¿sí? Claramente haciendo referencia a la malignidad de este caso. Ahí se ve fase arterial, tardía, redistribución y hepatoespecífica, ¿sí? Entonces, lo importante que ustedes tienen que saber que esto tiene que ser a los 30 minutos y que si está hipointenso va a ser maligno y si está hiper va a ser una hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal, que es esta imagen, normalmente tiene una cicatriz fibrosa y se delimita, y bueno, en la parte de pato específico, en la de 30 minutos, la van a ver que capta, ¿sí? Va a estar hiperintenso, va a brillar, ¿sí? Entonces, este contraste lo que va a hacer es que ustedes puedan diferenciar una patología benigna de una maligna. Imagínense un paciente que tiene una imagen como esta, ¿sí? Que no es menor, y con este contraste ya vas a saber si es una patología benigna o maligna. Entonces, el contraste específico se utiliza para patologías de hígado para delimitar si son benignas o malignas, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Ahora, si quieren hacerme alguna pregunta, si quieren contarme cómo lo realizan ustedes, o a ver qué dicen. Sabri, sos una luz, muy bien. Ay, sí, es que yo les digo, hablo tan rápido, chicos, como Como si se... si quieren preguntarme algo, porque si les queda alguna duda o algo. Hola Sabrina, ¿cómo andas? Hola, buenas noches, ¿Todo bien? ¿todo bien? Bueno, primero felicitarte, muy linda la charla. Gracias, Matías. Otra cosa que tal vez, que nosotros lo descubrimos hace poco también haciendo la medición de hierro, es Sí, que mirás la secuencia, viste, de Quant, que tiene sí, varias fases, viste, que tiene dos sí, estrellas. Bueno, el otro día investigando con un compañero, vimos que hay una parte que se llama FF, que es uno de los sí, gráficos. la de grasa, Y ¿no? Sí, claro, ese gráfico te permite cuantificar lo que es la estatosis hepática. sí. Así que eso también es un dato para aportar que con una sola secuencia podés hacer no solo la medición de hierro, sino también calcular la estatosis hepática y definir el grado de estatosis que tiene el hígado. Sí, Eh, muy interesante y sí, la doctora que informa del trabajo una vez lo utilizó para eso,
por eso sabía que tenía el otro eco y sí, la verdad que es muy completo. Y también, como decíamos en la medición de hierro, evitar una biopsia, ¿no? O sea, es... Sí, sí, ni hablar. No, no, es muy, muy útil la secuencia. ¿Y después en colangioresonancia ustedes le dan mate cocido o no? Sí, por lo general le damos a todos, depende también del médico, hay algunos médicos que les gusta y otros médicos que no. Ok, Pero por lo general casi todos los médicos te diría que le dan, le dan mate. le dan mate cocido. Otra cosa también que se le puede dar al paciente que nosotros por nuestra geografía no se lo damos, pero en otros países se lo dan, por ejemplo en Brasil le dan jugo de piña Claro, y bien lo que es la banana también suprime todo lo que es el duodeno. claro, Eh, y también está bueno para si hay alguien escuchando de otros países, claro. para Sí, que sí. tengan en cuenta. Ahí preguntan si el paciente espera 30 minutos dentro de la sala. Les cuento cómo hacemos. Normalmente este estudio hacemos, siempre se hace el T1 pre, hacemos el scan dinámico y por ahí todo lo que es T2 lo hacemos posgado. Y no, el paciente normalmente ya queda en la sala de resonancia, le damos el tiempo al estudio correspondiente y si vemos que el paciente justo quiere ir al baño o pasa algo, bueno, no hay problema, el paciente se levanta, puede ir, volver, pero normalmente nosotros lo que hacemos es que directamente le explicamos al paciente que va a tardar un poquito más, pero no, que se queda en la sala, no es que va y viene, no, lo hacemos todo en el momento. Bueno, si hay alguna pregunta más, al estudio espato específico es un contraste muy caro, entonces hay que tener mucho cuidado cuando inyectan, ¿sí? Que no se infiltre porque es un contraste muy caro. Hay que tener en cuenta esas cosas también. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Yo Gracias te a quería, todos. en la parte que habías dicho que era muy importante para en el tema de la biopsia, Sí, que eso no, justo fui a buscar algo y me bien. perdí. Para ver la sobrecarga de hierro, para ver si el paciente tiene una mayor cantidad de hierro, se puede hacer una biopsia, ¿sí? Entonces, vos con un T2 estrella, que es una medición de hierro, puedes hacer en forma cuantitativa, ¿sí? Y ves cuánto tiene el paciente sin biopsiarlo, ¿entendés? Directamente con un ROI que pones en el parénquima, te da el valor que haces después con la calculadora y te confirma si el paciente tiene una sobrecarga en hierro, ¿sí? Entonces, mediante este estudio evitas hacerle una biopsia de hígado. Entonces, ya directamente haces una medición, es cuantitativo y te dice cuánto hierro tiene ese paciente, si tiene una sobrecarga o no. Ok, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Si nadie tiene más preguntas. ¿nadie tiene más preguntas? Ya estaríamos entonces, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sabri. Bueno, Excelente charla, rapidísima, como tiene que ser en estos tiempos. Y bueno, queridos comunidades, nos vemos en la próxima. Descansen y estamos en contacto. buenas noches. Buenas noches a Chao. todos. Chao, chao.